20 años, el número de personas viviendo en las ciudades se ha triplicado. El abastecimiento y calidad del agua en las áreas urbanas del mundo están bajo creciente presión. Ciudad de México. Las reservas de agua subterráneas son vastas, pero superadas por la expansión de la ciudad. Con recursos de agua limitados, Lima también está presionada por una población que crece rápidamente. Uno de los ríos más grandes del mundo pasa por sus afueras, pero Buenos Aires está amenazada por la contaminación. Sao Paulo también tiene buenos recursos de agua de superficie, pero los ríos y los embalses están contaminados. El Valle de México está a 2.000 metros sobre el nivel del mar y rodeado de montañas por 3 lados. Las primeras poblaciones humanas datan de hace 15.000 años. Cuando los españoles llegaron a principios del siglo XVI, encontraron enormes lagos. En una isla artificial se levantaba la ciudad de Tenochtitlán con una población de alrededor de 1/3 de millón. La mayor parte del agua en la superficie del valle era salada, por lo que el agua dulce se traía a través de acueductos desde los cerros que la rodeaban. Los españoles fundaron sus poblaciones cerca de los manantiales, que, según sabían por los nativos, podían ser encontrados donde florece el árbol del ahuehuete. Algunos de estos manantiales todavía se siguen usando, como lo han sido por miles de años. La mayoría han desaparecido. In this painting we see what Mexico City looked like in about 1890. The city was much smaller. Still we can see a lot of water in the Texcoco Lake. It is a misconception to think that environmental problems in this country, in this city, and in the world are new. They are actually they have been here for many, many years. And in the neighborhood where we can say we are standing over the last river in this city, which used to have hundreds of rivers flowing into the basin. Desde los años 70, México ha tratado de controlar el crecimiento de la capital, alentando a la industria a reubicarse fuera del valle. Pero tanto la industria como la gente siguieron viniendo. En la mitad de la década de los 80, el valle alojaba una de las más grandes concentraciones urbanas del mundo y enfrentaba crecientes problemas con su aire y su agua. We see here a glaring example on the use or misuse of water in Mexico City. This wonderful building, our national cathedral, is about to fall down if it weren't because of these
metallic structure that is supporting it, it would already have fallen down because of the subsidence of the soil beneath it, because of the massive extraction of water that we have done precisely in the last 40 years. The issue of water can mean the survival or the death of Mexico City, much more than the air quality or the management of hazardous wastes. The use of water in this city is one of the most strategic questions that we citizens have to address and to answer in a natural, in an ecologically sound manner. A pesar de que el suelo del valle recibe solo una cantidad moderada de lluvia, las montañas que lo rodean actúan como una enorme cuenca de captación y almacenamiento. Bajo la ciudad hay arcillas que son 90% agua. Es de pobre calidad, pero en el siglo pasado había agua buena en grandes cantidades en una capa de arena bajo las arcillas. Mientras aumentaba la extracción, la presión de agua en las arenas disminuyó. El agua dejó de pasar de las arenas a las arcillas. Con el tiempo, las arcillas se comprimieron y el piso del valle comenzó a hundirse, especialmente bajo el viejo centro. Signos del hundimiento pueden verse a diferentes niveles entre calles y edificios. En la inclinación de famosos monumentos. El Monumento de la Independencia fue erigido en 1910 sobre pilares anclados en una capa de arena bajo las arcillas. Su base estaba al nivel del suelo. Una imaginativa arquitectura cubre el hundimiento de la tierra a su alrededor. De tiempo en tiempo, nuevos peldaños fueron agregados antes de que la extracción de agua fuera detenida y el suelo se estabilizara. El hundimiento gradual por décadas ha afectado la distribución de agua y el sistema de drenaje de México. El Gran Canal fue construido alrededor de 1900 para sacar las aguas de pluviales y residuales fuera del valle, pero con el tiempo la corriente se fue poniendo tan viscosa que hubo que instalar bombas para mantenerla en movimiento. A pesar de que poco queda de los vastos lagos que encontraron los españoles, el valle ha sido objeto de inundaciones desastrosas desde los tiempos de los aztecas. La respuesta de la ciudad a las inundaciones y al hundimiento de la tierra es el sistema de drenaje profundo que comenzó en los años 60 y al que todavía se sigue añadiendo. A una profundidad promedio de 100 metros no lo afectan los muchos terremotos de la región. Para reemplazar los pozos del centro, cerrados por el hundimiento del suelo-tierra, pozos nuevos y más profundos fueron perforados en las afueras de la ciudad. Pero el aumento del abastecimiento no podía sostener el ritmo de crecimiento de la ciudad. Desde los años 60 se ha traído al valle agua en tuberías desde las montañas circundantes. Al principio, la escasez fue superada con pozos en el Valle del Lerma hacia el oeste de la ciudad, pero para los años 70 las reservas aquí también estaban disminuyendo. Un nuevo proyecto había comenzado para entonces: extraer agua de reservas aún más hacia el oeste. El agua, que durante tanto tiempo en la historia del valle era algo de lo que había que deshacerse, ahora estaba siendo importada desde regiones que la necesitaban más y más. En la Universidad de México se encuentra uno de los más importantes institutos de investigación de agua subterránea. Un estudio a largo plazo del agua subterránea del valle se está llevando a cabo con la ayuda de la Universidad de Waterloo de Canadá y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Precisely one of the main goals of our research program is to establish the limits of reliable supply that can be sustained by the aquifer. This point is very important because the cost of water that we bring in from neighboring areas is far more costly than the water we take out from the aquifer.
El acuífero se recarga rápidamente con agua de lluvia de las montañas circundantes, pero con los años ha habido un decrecimiento constante de los niveles de agua. Aún así, el bombeo continúa sin parar. A medida que la presión del agua en el acuífero baja, ¿podría esta fuente vital de agua estar en peligro de contaminación desde la superficie? Más de 2 millones de personas en la gran Ciudad de México no tienen alcantarillado. Hay muy poco control sobre la descarga de basura y el terraplenamiento y la eliminación segura de desechos tóxicos. En algunas áreas los pozos han tenido que ser clausurados, pero ubicar la fuente de contaminación no es siempre posible. The aquifer gets most of its recharge from the surrounding areas, especially the mountains. And those areas are very vulnerable to contamination. Escarpas empinadas alrededor de los bordes del valle indican fallas geológicas, grietas en la superficie de la tierra por las cuales el agua de superficie puede encontrar su camino hacia el acuífero. Las arcillas impiden esto en la mayor parte de la ciudad, pero en estas nuevas áreas pobladas se necesita más investigación. El nuevo control de calidad de agua de Ciudad de México analiza en el laboratorio muestras de agua de la vasta red de distribución de la ciudad. Las muestras son tomadas regularmente en las 40.000 intersecciones de la ciudad. De la misma manera, cumplen con los requerimientos del Ministerio de Salud basados en las normas de la Organización Mundial de la Salud. Aún así, muy poca gente bebe el agua de grifo. Donde se acaban las cañerías, comienzan los camiones. La ciudad recibe tantos ingresos por la venta que hacen los camiones como por los hogares y las industrias que están conectados a la red de distribución, aun cuando los camiones reparten solo una pequeña fracción del agua consumida. Cuando se trata de agua, las áreas pobres de la ciudad subsidian a las ricas. Pero allí también la gente está sintiendo la crisis. El gobierno se ha comprometido a subir gradualmente el costo del agua distribuida. Incluso pequeños gestos, como cortar las fuentes públicas en las horas de mayor uso, ayudan como ejemplo. Otras medidas incluyen un programa para reducir la capacidad de los tanques de los inodoros. Se espera así reducir el consumo doméstico de agua a la mitad y elevar la conciencia pública acerca del problema. Pero estos son los factores de oferta y demanda. La ciudad tiene disponibles cerca de 60 metros cúbicos de agua por segundo. Para abastecer adecuadamente a la población y la industria se necesitan alrededor de 70 metros cúbicos. La demanda de agua ha estado subiendo a un índice de 2 metros cúbicos por segundo por año. Con los recursos de fuera del valle cada día más caros, la conservación y la explotación prudente del acuífero parece ser la mejor opción de la ciudad para evitar una crisis de agua en el futuro. Groups of people are becoming more and more conscious, not of water per se, but on ecological and environmental topics as a whole. People speak out more, newspapers have a larger coverage, and I am very optimistic about the future along these lines. Not because of explicit campaigns, formal campaigns of education, but simply because people are suffering the consequences of laissez-faire everywhere. Un rayo de luz para la ciudad. El censo de 1990 sugiere que el crecimiento de la población podría estar estabilizándose. Si es así, el Valle de México podría finalmente tener el respiro que necesita para controlar los problemas de abastecimiento de agua.
La costa de Perú. La neblina o garúa es tan fina que apenas contiene la humedad necesaria para caer al suelo. La región recibe menos de 30 milímetros de lluvia al año. Solo por encima del nivel de los 600 metros hay suficiente lluvia para la vegetación natural. Los habitantes indígenas de las tierras altas de la costa canalizaban su escasa agua para regar sus sembrados y la almacenaban durante la estación seca en cisternas tan bien hechas que algunas todavía se usan hoy. La única agua de superficie en el desierto costero del Perú son los cortos y rápidos ríos que bajan por los cañones de la montaña. En la desembocadura del Rímac, los españoles fundaron su primera colonia sudamericana. La antigua Lima, embellecida amorosamente durante años por sus artistas y artesanos, fue cuidadosamente trazada por los españoles en la edad de oro de la planificación europea de ciudades. Por 3 siglos su crecimiento fue gradual, solo alcanzando la marca del 500.000 en los años 50. Entonces, como otras ciudades de América Latina, fue atrapada en el movimiento mundial de población rural hacia los centros urbanos. La mitad de los recién llegados han llegado en los últimos 10 años. Ahora ellos constituyen más del 50% de la población de Lima. Todavía existe la Lima rica y antigua, pero se ha llevado sus negocios y placeres a nuevos centros, adyacentes, pero mundos aparte del antiguo centro y de los varios kilómetros de nuevas construcciones que emergen a lo largo del desierto costero. La inmigración, la expansión y el desarrollo industrial río arriba están amenazando al Rímac, la principal fuente de agua de Lima. En el invierno, el agua del Rímac entra a la planta de tratamiento con toda la turbulencia de las lluvias en la montaña, forzando a un máximo la capacidad de tratamiento de la planta. Una de las principales preocupaciones es la contaminación potencial, producto de los metales pesados que tienden a concentrarse en el fango. Lo que respecta a acondicionamiento de las aguas. El 70% del agua de Lima viene del Rímac, el resto de pozos. En tiempos normales, el río puede abastecer la capital a un ritmo de 21 metros cúbicos por segundo. Pero en la estación seca, la ciudad sufre una aguda escasez de agua y graves déficits de energía eléctrica. La escasez crónica de energía desbarata los negocios y la vida cotidiana de la gente y obstaculiza la capacidad de la ciudad de bombear agua a sus cada vez más lejanos suburbios, especialmente a los pueblos jóvenes que se extienden más y más en las faldas de la montaña. El agua de cañería es una rareza en las comunidades de las laderas. El servicio no es de fiar. Hay agua por algunas horas, 2 o 3 veces por semana, y a veces, en la estación seca, hay falta total de servicio. De manera creciente, los problemas de agua en América Latina están siendo vistos no solo como el resultado de clima y geografía, sino como este recurso es administrado. Para dar una referencia al respecto, yo le diría que aproximadamente lo que se llama pérdidas de agua, o lo que el Banco Mundial llama agua no contabilizada, ronda en el mejor de los casos en alrededor del 40% del agua que se produce no se factura. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Lima, solo de cada 100, 17 tengan un micromedidor.
Hay muy poca relación entre el consumo de agua y el pago. El gobierno y las instituciones públicas pagan una cifra mínima y las casas sin medidor pagan un monto fijo mensual que en América Latina ha sido tradicionalmente mantenido bajo para que el agua esté al alcance de todos, demasiado bajo como para representar el costo real del servicio. No son solo los pobres los que viven en los cerros y tienen problemas de agua. ¿No? Entonces, muchas veces usamos el agua de la piscina, cuando no llegue el agua, para poder jalar los waters. Como saben que no llegue el agua, nos apoyan muchas veces con los camiones del mismo Sedapal que nos trae el agua, gratis, ¿no? Abran las puertas para que entre la gente buena, caray. Abran las puertas para que entre la gente buena, caray. Para el 1,5 millones de limeños que no tienen agua corriente, el camión de servicio es caro, 10 a 15 veces lo que pagan los que tienen casa conectada. El principal mercado para los camiones de agua son los pobres de Lima. La calidad del agua es generalmente buena cuando sale del depósito, pero entre ese momento y cuando se usa puede ser vulnerable a la contaminación. A menudo debe ser guardada por largos periodos debido a la incierta situación de suministro. Los depósitos van desde tanques comunitarios a viejos tambores de gasolina o de químicos. Alguna gente obtiene su agua de las industrias locales. Cuando su transporte es largo y dificultoso, las familias la usan más de una vez para hacerla durar. Por lo menos unos 4 baldes, 5 baldes. Porque como somos dos para que sea para cocinar y 3 para lavar pañal de la bebé. Y cuando se quiere lavar de ropa, mi esposa me iba dejando 2 días, un día que se acumule, 7 baldes por lo menos. Porque los baldes son pequeños, se van a hacer un desmugre. Los recién llegados reciben la tierra que ha sido rechazada por los que llegaron antes. Sin agua corriente, sin alcantarillado, ellos viven en ambientes contaminados. Cuán vulnerables se han hecho las ciudades a enfermedades que se originan en el agua quedó en evidencia el verano de 1991. El cólera hizo su aparición en América Latina por primera vez en 100 años. Cerca de 20.000 casos fueron reporteados una semana. Pero el bombardeo de las campañas de educación pública dio empuje a la guerra contra un enemigo peor: las diarreas que anualmente cobran la vida de miles de niños peruanos menores de los 5 años. La irrigación con aguas hervidas es común en toda Latinoamérica, particularmente en las huertas comerciales a las afueras de las grandes ciudades. Se piensa que el cólera llegó primero al país a través de productos marítimos contaminados. Se persuadió a los peruanos que no comieran ceviche, el plato nacional hecho con pescado crudo, sino comidas más seguras. Se sospechaba de las verduras regadas con agua contaminada por la rápida transmisión de la enfermedad. El remedio, hervirlas, es simple y efectivo, pero no tan fácil para los más pobres de los pobres de Lima, pues requiere 2 productos escasos: agua y combustible. ¡Papaito Macre, Macre de Macre! ¡Presta, barato, presta! La purificación del agua por medios biológicos naturales no es nuevo, pero para Lima, que no tiene plantas de tratamiento de aguas hervidas ni dinero para comprarlas, esta es una solución de bajo costo para usar en forma óptima el agua disponible. Este proyecto de demostración toma aguas hervidas de los pueblos jóvenes cercanos y las limpia lo suficiente como para irrigar. Los peces que ayudan a limpiar el agua pueden ser vendidos como harina de pescado, produciendo suficiente dinero como para cubrir los costos de operación.
El crecimiento de Lima aumenta la demanda de agua en 1 metro cúbico adicional por segundo por año. La ciudad no puede responder a la demanda de servicios. La conexión de casas es organizada por asociaciones vecinales. La gente misma hace el trabajo. Grupos de asistencia externa como la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y Servicio Universitario Mundial de Canadá ayudan a miles de familias de Lima a obtener agua corriente para sus casas. Resolver el problema de abastecimiento de agua primero y el de alcantarillado después. Esa es la solución tradicional. Pero la mayoría de las veces, cuando el agua es instalada, no sigue la alcantarilla. En este proyecto se instalará la alcantarilla primero. No hay equipos pesados y los canales son excavados por la gente que vive en la comunidad, cuyas familias se beneficiarán con el resultado. Ahora, por ejemplo, lo que hacemos, tenemos que comprar del aguatero. Y el aguatero está vendiendo un promedio de $1 sol 50 el cilindro de agua. El ingreso aquí es de alrededor de 200 soles al mes. Un cilindro de agua puede durar un par de días. En los cerros sobre Lima tiene lugar un ingenioso experimento. Well, on the coast of Peru, every winter you have this phenomenon of fog coming in like this. So this technology is designed to take advantage of that. And by using these nets at this altitude of about 600 meters, when the fog hits it, it condenses out and is collected in these trays. They're coming down into these tanks. The whole system has been collecting around 8 cubic meters a day on a good collecting day, which is quite a lot of water. La recolección de agua de nubes es una práctica antigua, adaptada a los usos modernos por científicos chilenos con la ayuda de IDRC. Aquí en Perú provee agua de irrigación para la reforestación. ¿Puede hacer lo mismo para la gente? Con los altos costos de las soluciones grandes, las más pequeñas, como la recolección de agua de nubes, parecen más valiosas. Cuando se trata de agua, el puerto de Buenos Aires no podría tener una mejor ubicación. El agua dulce del Río de la Plata pasa por sus puertas y numerosos ríos vienen de la Pampa. El problema de Buenos Aires es la contaminación. El Río de la Plata provee a la ciudad con la mayor parte de su agua. Recibe a cambio agua servida sin tratar. Los que la visitan por primera vez descubrirán pronto por qué los porteños, como se llaman sus residentes, aman su ciudad, particularmente en la primavera de Buenos Aires. Los signos de la década perdida de gobierno militar en la Argentina y el estancamiento económico disminuyen, pero las cicatrices todavía se mantienen. Los proyectos abandonados de los años 70 y principios de los 80 son recuerdos de un tiempo que la mayoría preferiría olvidar. El tratamiento de agua comenzó en Buenos Aires hace más de un siglo como resultado de una epidemia de cólera. Con la llegada de la electricidad y la instalación de los más modernos equipos de bombeo en 1920, la ciudad tenía uno de los mejores sistemas de agua del mundo.
Todavía en operación hoy, la vieja planta sirve 10 veces el número de personas para la que fue construida, pero se le ha dejado de caer. Esa falta de inversión es a la discontinuidad política que tuvo el país, en el cual el saneamiento, que es fundamental, que hace a la esencia del ser humano, fue dejado de lado. Y hoy nos encontramos con algún tipo de inconveniente, en el cual se necesitan enormes inversiones como para poder resolverlo. Los cortes de energía son frecuentes. Una interrupción de unos breves instantes puede paralizar las bombas y cortar el suministro principal de agua de la ciudad por horas. A pesar de que el suministro del Río de la Plata es ilimitado, hay una creciente preocupación por la calidad del agua. Las primeras tomas estaban a unos 200 o 300 metros de la costa y con el crecimiento industrial del país comenzó a haber contaminación en la costa del río, entonces como consecuencia de ello hubo que ejecutar esta torre de toma bastante más lejos para captar agua de mejor calidad. Con una corriente de 50.000 metros cúbicos por segundo, el Río de la Plata es uno de los ríos más grandes del mundo. Una preocupación más inmediata son los ríos que desembocan en él. Cien años atrás, el riachuelo era el lugar de recreo de moda. Clubes de yates y mansiones se alineaban en sus riberas. En busca de mejor agua, los más ricos emigraron a través de la ciudad hasta el Tigre y el río Reconquista, que a su vez se han contaminado. Una vez mi hermano se cayó del bote, salió con un olor a podrido que